Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Demóstenes Martínez. Él es abogado y diputado por Santiago y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien y muy contento de compartir con ustedes, agradeciéndoles la invitación. Diputado, le pedimos excusa y le decimos que todos los comentarios realizados por nosotros antes de su participación son nuestra opinión, ¿verdad? Y que no van a influenciar en sus opiniones, ¿verdad? Que queremos escuchar realmente la opinión de un agente que está involucrado directamente en las actividades sobre todo del Congreso. Yo creo que la opinión es válida, porque el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. Bienvenido a Síntesis. Gracias. Bien, conversábamos sobre el tema de la modificación constitucional, pero no podemos iniciar sin que hablemos un poquito del arrastre. La situación y cómo ve usted lo que está ocurriendo ya con esta sentencia, con la posición de los partidos, con la ley electoral, con un partido de la Liberación Dominicana que parece ser que ambas tendencias, tanto la del presidente Medina como el presidente Fernández, busca un arrastre, prefiere el arrastre, y cuáles serían los pasos a seguir. ¿Cómo usted ve todo esto de la posibilidad de ir a un proceso electoral con arrastre, sin arrastre o con provincias separadas del proceso de votación? Ciertamente, Michelle, nosotros tuvimos una ley electoral que generó confusiones. Y la confusión principal estuvo en la elaboración de la propia ley. Lo que se habló y se discutió y se pactó, porque fue una ley pactada, el 100% de lo que se discutió en esa ley estuvo de acuerdo el PRM, el PLD, los reformistas, todos estuvimos de acuerdo. El PRM, por ejemplo, estaba en desacuerdo con el arrastre entre diputados y senadores, sin embargo, aceptó en una negociación donde el PLD le cedía que los votos de los distritos municipales no se computaran a los municipios. Y hubo un gran pacto, un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas. ¿Eso fue en la comisión? Eso fue en la comisión, exacto, en la comisión bicameral. Ahora, todo lo que se discutió y se aprobó no se registró en el acta, en el informe final que se presentó, y quedó excluido entonces en cierta parte el tema del arrastre porque genera 4 niveles de elección, diferenciados, diputados y senadores dentro de esos 4 niveles de elección. Sin embargo, el artículo 268 de la misma ley, cuando habla del diputado nacional, dice que se elegirá de los votos del nivel congresional, es decir, que vuelve a crear el nivel congresional y el arrastre en esta disposición. El nivel congresional como un solo nivel. Como un solo nivel, exactamente. Lo que indica que tenemos una ley contradictoria. La Junta Central Electoral, en función de esto, ha emitido una resolución que para mí no podía ser más desacertada. Y con permiso, diputado, y el mismo caso que discutimos aquí la semana pasada, no sé si el doctor Sierra lo recuerda, que habla también de que aunque son 4 niveles, entonces debieron ser 5, porque usted tiene entonces el problema de que si hay arrastre entre regidores y alcaldes. Por supuesto, para guardar la coherencia de que el arrastre es inconstitucional, entonces habría que separar regidores y más, tendrían que ser 6, porque tenemos también los directores de distritos municipales con los vocales, que también deberían ir separados y que se eligen de forma diferenciada a los síndicos, a los alcaldes de los municipios. Y yo diría, perdón que le interrumpa, sí. Usted agregó 7, yo diría 8, porque también yo tengo derecho a escoger mi vicepresidente de la República de manera independiente. Debería, sin embargo, a eso iba a entrar en esta parte, doctor Sierra, porque el arrastre no es inconstitucional. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana unificado ha estado trabajando y impulsaba de que este tema podía defender más el sistema de partido político en la República Dominicana y tú no tener diputados trabajando en contra de tu propio senador del mismo partido. O sea, eso debilita el sistema de partido político en el país. Ahora, ¿por qué decimos que el vicepresidente y la presidenta de la República tienen que ir juntos? No es porque haya un voto indirecto en el caso de la vicepresidencia, sino
porque ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 31-13 del Tribunal Constitucional, fue elevado un recurso de inconstitucionalidad para decir que la doctora Margarita Cedeño de Fernández no debió haber sido electa junto con el presidente Danilo Medina en el año 2012. El Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto y dice que cuando se refiere al arrastre, porque ya lo definió el Tribunal Constitucional, cuando se refiere al arrastre o al voto directo fundamentalmente, hace la comparación con Estados Unidos y dice, en Estados Unidos si hay un voto indirecto, los votantes van a las urnas, votan por un candidato presidencial, pero luego se eligen una cantidad de delegados que son los que finalmente hacen el voto en representación de los votantes. Ahí es indirecto. En el caso de la República Dominicana, dice el Tribunal Constitucional, no hay manera posible de separar al presidente del vicepresidente de la República porque es un solo nivel de elección. Y el elector hace un ejercicio directo del voto a favor de ese nivel de elección que es el de la presidencia y vicepresidencia de la República. Es decir, que el Tribunal Constitucional resolvió ya constitucionalmente que el tema del arrastre es perfectamente posible. Pero como si fuera poco, la sentencia... El tema del arrastre es perfectamente posible manteniendo la palabra voto directo en nuestra Constitución. Exacto, eso determinó ya el Tribunal Constitucional. Hay un tema de arrastre, eso es lo que ahora con la ley electoral, estamos tratando de entender, con la ley electoral que se crea, que define 4 niveles de votación, es lo que entonces, dándole un nivel diferente a los diputados de los senadores, es lo que entonces, ahí que viene el problema de que se elimine el arrastre. Sí, porque en la ley nosotros hemos creado los 4 niveles y ciertamente, y por otro lado, ahí se generan otras confusiones. Y yo le mencionaba, por ejemplo, la ley, la sentencia 170 también, -13 del Tribunal Constitucional, cuando la Junta Central Electoral eliminó el voto preferencial por resolución. Entonces eso fue impugnado ante el Tribunal Constitucional porque era peor, el arrastre era lista cerrada. Tú solo marcabas el partido y era una lista cerrada. El diputado número 1 era el número 1, el número 2 era el número 2, no como ahora que es el diputado que más votos saque en el electorado. Eso dijo el Tribunal Constitucional, que era constitucional la lista cerrada. O sea que imagínense con mucho más razón el tema del arrastre. Pero de todas maneras nosotros tenemos 3 niveles de elección de los diputados en la República Dominicana, que es el voto preferencial, que marcando la cara del diputado, tenemos el voto de acumulación para los diputados nacionales, el voto de acumulación de todos los diputados del país, del nivel congresional, se eligen los diputados nacionales, los 5 diputados nacionales, y los 7 diputados de ultramar se eligen por lista cerrada. O sea, nosotros lo elegimos de 3 maneras diferentes y no es inconstitucional ninguna. Si la ley dice que no debe haber arrastre entre diputado y senador, tampoco es inconstitucional, porque debe plantearlo. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior Electoral frente a un recurso que elevó Ángel Locuar diciendo que era inconstitucional el arrastre, el Tribunal Superior Electoral dijo que no, que hay 3 niveles de elección mediante su sentencia, el nivel municipal, congresional y presidencial. Es decir, que tenemos ya un marco jurídico determinado en relación a este tema. Entonces, ¿usted cree que alguien va a someter una modificación para corregir en el Congreso ahora la ley electoral? Es que esa ha sido mi propuesta desde el principio, más que irnos por el área jurisdiccional, a los tribunales, era someter una nueva modificación porque realmente la ley tiene confusión. Y si tiene confusión creada por el Congreso Nacional, esa confusión debemos resolverla nosotros mismos. Claro. Y es la propuesta que nosotros hemos estado planteando. ¿Cómo le llevamos a la Junta Central Electoral, que se destapó con un desatino jurídico al crear varios niveles de elección de los senadores? ¿Cómo llevarle problema al órgano? Provincias y 6. Sí, o sea, los senadores sí de 6 provincias, los votos de los diputados no le valen, pero los de 26 provincias, los votos sí le valen. O sea, una confusión terrible en una interpretación errónea de la ley. Si nosotros creamos conflicto, confusión en la ley, somos nosotros los que tenemos que resolver eso y no llevarle a la Junta Central Electoral, que es el órgano que vende credibilidad, que vende un trabajo de imparcialidad. No le podemos generar ese tipo de problemas cargado con unas elecciones sui generis. La Junta Central Electoral montará
las elecciones, 2 elecciones en octubre, las primarias de los partidos políticos el primer domingo de octubre, el último domingo de octubre las demás formas de elección de los partidos políticos, en febrero las elecciones municipales con voto preferencial, en mayo las elecciones de los diputados, senadores, presidente de la República, si hay segunda vuelta en octubre, otras elecciones, y aún así queremos llevarle a la Junta Central Electoral situaciones difíciles. Yo creo que debemos simplificarle un poco ese trabajo. Así es. No hay duda que el doctor Martínez domina lo que es el aspecto constitucional. Doctor, si aquí se ha dicho mucho de modificación constitucional, se ha satanizado y muchas personas están a favor y otros en contra. En los actuales momentos, resulta ilegal proponer modificar la Constitución, atenta contra el orden constitucional. Bueno, uno en principio no se debería promover nada que sea contrario a la Constitución de la República, en principio. La Constitución, como ustedes han estado señalando en comentarios anteriores, tiene su propio mecanismo para modificarse tal y como está planteada en varios artículos de la Constitución de la República. Eso no genera ningún problema. Ahora, ¿dónde es que está el problema en la discusión a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, en la sociedad dominicana en su conjunto? Porque todavía vimos ayer los empresarios de Herrera pronunciándose en contra de una modificación a la Constitución de la República, es en el malestar que genera en la ciudadanía promover una segunda reforma a la Constitución de la República de forma consecutiva. Pero la Constitución de la República tú no la puedes someter a un concurso de popularidad. Y si la fuéramos a someter a un concurso de popularidad, entonces no la modificaríamos. O sea, que es un problema interno del PLD. Sí, por supuesto. Pero que la sociedad dominicana se ha empoderado de este tema, porque todos los sectores, las iglesias, en su sermón de las 7 palabras, las iglesias evangélicas, los sectores empresariales, numerosas instituciones de la sociedad civil se han pronunciado, fijo, participación ciudadana. Americanos. Bueno, también de origen dominicano, por ejemplo, el caso del senador Espaillá de origen dominicano también se ha pronunciado. Ayer unos funcionarios norteamericanos saliendo del Palacio Nacional hablaban del cumplimiento de la palabra. Pero es que el presidente Danilo Medina no ha logrado concitar el respaldo o la licencia social. Un 70% de la población está en desacuerdo con una modificación a la Constitución de la República. Pero modificar la Constitución como lo establece la Constitución no es ilegal. No es ilegal, por supuesto. Es un tema de aprobación o no aprobación, ¿verdad? Que eso no lo establece, lo que establece es mayoría en el Congreso para poderlo... Exactamente, y entonces el presidente no tiene la licencia social para embarcarse en ese tema, en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, no tiene los votos dentro del Congreso Nacional. Entonces, por esa causa decimos, es un desatino también nosotros impulsar una reforma sin contar con los votos. La propia Constitución de la República, aquí sí venimos con un tema, entonces que sería inconstitucional esta reforma, también habla del tema de la corrupción y del soborno. Entonces, no podemos comprar legisladores para una reforma a la Constitución, porque la misma Constitución de la República sanciona este tipo de acciones. Ya hay en este momento 104 legisladores que públicamente han dicho que no a la reforma a la Constitución de la República. Con 75 se para la reforma, es decir, que sobrepasa con 29 legisladores ya frenar una modificación a la Constitución del país. Hay diferencia entre corrupción, soborno en el Congreso, en el caso de que se compre un voto de un legislador con dinero, a cuando hay una negociación. Por ejemplo, uno que vivió el proceso del 2015, que después de un acuerdo, los legisladores de Leonel Fernández se pusieron de acuerdo y fueron y votaron. Y vimos que se dio el término, pues todo el mundo cree que es soborno directo, nadie sabe lo que es, por ejemplo, reelección por reelección en el Congreso, o obras para que un legislador normal, hasta del mismo Danilo Medina, diga, no, pero yo quiero
aproveché esta coyuntura, usted legislador sabe cómo se maneja el Congreso cuando usted quiere una obra para su provincia, que otro le un proyecto que es de su iniciativa, que usted se negocian entre los diputados, claro, dentro del contexto normal, como todos los congresos del mundo. Esa parte también está mal vista, la negociación, el que se pongan de acuerdo los legisladores. Bueno, pienso que no, porque ya nosotros nos dirigimos por el sistema de partidos políticos. Si un partido político, digamos en este caso el PRM, llegase a un acuerdo y votara por una reforma, bueno, ya es una posición política diferenciada. A sonsacar de manera individual a legisladores de ese partido son cosas diferentes. Si hay una posición política. Ahora, el PRM públicamente hizo ya un anuncio de cuál era su posición en relación a una reforma a la Constitución de la República. Han firmado documentos, ha hablado Hipólito Mejía, ha hablado Luis Abinader, ha hablado Carolina, la secretaria general, ha hablado Paliza, el presidente de su partido. Entonces, como partido político, han fijado ya una posición en relación a ese tema. Un equipo del presidente Leonel Fernández lo hemos hecho también públicamente. Hay unos cuatro legisladores del Partido Reformista que públicamente también han anunciado su rechazo a la reforma a la Constitución de la República. Los partidos minoritarios como el PQDC, como el partido de Guillermo Moreno, también Fidel Santana, se han pronunciado en contra de una reforma a la Constitución. Nosotros llevamos siempre, Michelle, la contabilidad. En este momento 104 legisladores públicamente hemos estado rechazando una reforma a la Constitución de la República. 104. 104 en este momento, y la tendencia es a seguir subiendo. Doctor, usted refiere que tienen los votos o que hay una parte que se opone a la modificación de la Constitución, ¿verdad? Pero tenemos miedos ahora que no lo tuvimos en el pasado. ¿Por qué ponerse de acuerdo? Para modificar la Constitución, lo que se necesita es un acuerdo, no voto. Y me explico. Como Michelle decía, en las elecciones de la modificación anterior, había un grupo que se oponía tajantemente a la modificación. Y hubo incluso senadores o diputados, una que dijo, me mocho la mano. Y cuando se convocó, la primera que presentaron levantar la mano fue a esa señora, a esa honorable. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que realmente 75 legisladores que no estén de acuerdo pueden impedir la modificación constitucional? 75, porque usted está hablando de la matrícula total. Sí. Y la matrícula total lo que se requiere es, para conformar la asamblea, es la mitad de ambas cámaras y la mayoría de las 2/3 ya de los que estén presentes. Entonces le pregunto, Sí, ¿cómo hago el balance entonces? Mire, doctor Sierra, esos son temas que el 100% de los legisladores participan. No hay ausencia, porque la ausencia equivale a compra. Entonces es preferible usted dar la cara a quedarse en su casa y que como quiera va a ser juzgado. Todo tipo de análisis a partir de una reforma... ¿La ausencia equivale a compra? Sí, la ausencia en el Congreso Nacional está claro que si tú eres de o sea, cuando no hay quórum, cuando desaparecen los legisladores. Porque es la 2/3 parte de los presentes. De los presentes. Si, por ejemplo, el diputado que es de la tendencia de Leonel Fernández quisiera... Dice, yo no puedo ir cambia su voto, dice, yo no quiero ir a votar por la reelección. Exacto. Quedándose en su casa, Sí. baja la matrícula. Exactamente. Y entonces la 2/3 parte de los presentes es como si lo hubiera votado a favor. Exactamente. Ok. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de partidos... Es igual que sumándose los dos cámaras, todo el mundo dice de que la 2/3 de los diputados y los senadores no. Hay que sumar las dos Hay que matrículas. sumarla todos juntos. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de partidos, el quórum por primera vez fue de 190 de 190. Nadie faltó en ese, incluso fue un legislador en silla de ruedas ese día ahí. O sea, nadie falta porque sabe cuáles son las consecuencias de este tema. Lo que pasa es, doctor Sierra, que nosotros con el tema de la Constitución de la República tenemos que ser respetuosos también de los acuerdos, de la propia Constitución. ¿Qué país sería este en que nosotros
Tenemos un presidente de la República con el cual nos identificamos, el presidente Danilo Medina, un extraordinario gobierno, un gran legado para la historia por sus grandes obras que está haciendo para el país. Nosotros particularmente nos sentimos orgullosos con su gestión de gobierno, pero esa mácula, esa mancha que pudiera generarse, a él, por ejemplo, estar siempre opuesto a la reelección, decir que los funcionarios cuando hay reelección tiran los escrúpulos, y decir, promover una reforma a la Constitución contrario a lo que él mismo había dicho. Luego, jurar ante Dios. En la redacción de la Constitución actual, es bueno que el país sepa que esa redacción actual, en la cual él no se puede presentar, la redactó el propio presidente Danilo Medina. No se la redactamos ningún legislador, no nació en el Congreso. Eso es una reforma que nació en el Poder Ejecutivo, fue enviada al Congreso Nacional y se aprobó el 100% el mismo texto que envió el Palacio Nacional al Congreso Nacional. Entonces, modificar una Constitución de nuevo, ¿y qué indicaría que dentro de 4 años más no la modifiquemos otra vez? Es que precisamente la responsabilidad está en manos de los legisladores. Quienes tienen que poner el candado son los legisladores. Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos no se hacen modificaciones sobre este aspecto? Porque tiene una votación calificada. ¿Por qué a nadie se le ocurre presentar una modificación sobre la forma de gobierno, por ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque la Constitución dice, no se podrá modificar la forma de gobierno, será civil, democrático y representativo. ¿Y por qué no podemos entonces? No se establecerá, se prohíbe la reelección presidencial y ninguna reforma constitucional podrá pronunciarse sobre ella. Bueno, porque eso puede otra reforma cambiar ese tipo de disposición. Lo que sí yo estaría de acuerdo es el tipo de candado, es que sea una mayoría mucho más calificada. Por ejemplo, yo escuchaba el análisis antes que hacía Michelle, con el cual estoy de acuerdo, una modificación constitucional a futuro que no afecte a los legisladores actuales claro, en 30 años. Sin embargo, cuando falta un año para cumplirse esos 30 años, esos legisladores pueden cambiarla. No, porque se le puede poner un candado para que no pueda modificarse. Bueno, puede haber... Lo que pasa es que ustedes mismos no le van a poner un candado a la Constitución que diga, no podrá ser modificada nunca, se podrá poner en agenda el tema de la reforma constitucional. Pero yo estoy de acuerdo, de la reforma yo estoy de acuerdo 100% con ese tipo de candado. Un país no puede estar siendo sometido objeto de la popularidad o no de un mandatario. La Constitución está por encima de todo eso. Y nosotros tenemos que aprender a respetarla, y las reglas de la democracia, las reglas de juego hay que respetarlas. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Constitución que el doctor Sierra tiene en sus manos? Dice en estos momentos, la que mandó el presidente Danilo Medina en el año 2015, mire, si ustedes me eligen de nuevo para el periodo 2016-2020, entonces le voy a poner un transitorio que dice que no podré presentarme de nuevo a un nuevo torneo electoral. Él la mandó esa. Eso lo mandó el presidente Danilo Medina. Y esa misma Medina. es la que dice, diputado, que con las 2/3 partes del Congreso se modifica esa Constitución. Exactamente, sí. Que no lo mandó él, eso existía. Eso no se lo quitó él. No, eso no se lo quitó. No las 2/3 partes, sino sí, las 2/3 partes de los presentes. De la Asamblea. De la Asamblea. Ahora, él dice en esa Constitución, si ustedes me eligen del 16 al 20, en el transitorio, entonces yo no vuelvo a presentarme. Ahora, el país lo eligió del 16 al 20. Para que el contrato, doctor Sierra, sea perfecto, él tiene que cumplir la otra parte. O sea, ya el país le pagó, le dijo, sí, mira, te elegimos. Ahora tú tienes que cumplir la otra parte de no presentarte, como dice la Constitución que tú enviaste. Para poderse presentar, tiene que propiciar una nueva reforma, una segunda modificación constitucional de forma consecutiva. Eso sería terrible para la institucionalidad de un país. Sí, usted dijo algo sobre los políticos y dice responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido la responsabilidad de aprender que esto hay que respetarlo porque este es el contrato social de la nación. Así es. Ahora social. Ahora yo le pregunto. Me gustó. Está bien, perfecto. Yo desconocí la ley y la ley se me impone. Pero la ley debe ser justa y útil. En esta Constitución existen prohibiciones. Yo no estoy a favor de la reelección, ni estoy a favor de la modificación, porque yo creo
que esto debe de respetarse y no debe de modificarse por antojos de políticos, ni por acuerdo de aposento. Pero bien, al único dominicano que le dicen, en caso de que usted optara por el periodo 16-20, no podrá optar por otro periodo. Los guardias y policías le está prohibido votar, pero tan pronto adquieren su regreso, ¿verdad?, su pensión o salen de esa institución, adquieren su derecho de ciudadanía de nuevo. Entonces, ¿por qué al presidente de la República le mantienen ese impedimento constitucional? Es el único, es el argumento de lo que están proponiendo para la modificación. Sí. ¿Alguna explicación? Sí, por supuesto, por supuesto. La Constitución de la República es el límite del poder. Tiene que tener establecido obligatoriamente el límite del ejercicio del poder, porque si no, se engendran las dictaduras. Y en un país democrático como el nuestro, el límite de poder tiene que estar establecido. No es cierto que el presidente Danilo Medina es el primer dominicano que se le imposibilita participar en un proceso electoral para nunca más volver a aspirar. Ese mérito lo tiene Hipólito Mejía. En la reforma a la Constitución del año 2002, el presidente colocó el artículo que dice que no podría presentarse nunca más. Por eso Hipólito no pudo competir en el año 2008. ¿Por qué Hipólito compite ya Hipólito no podía volver a ser candidato nunca más en su vida? El presidente Danilo no es el primero. Entonces, ¿por qué? Por la Constitución del año 2010, Hipólito Mejía queda habilitado nueva vez, pero él no podía nunca más volver a ser candidato. Ahora, bien, ese no es un derecho fundamental que se está violentando. El artículo 74 de la Constitución de la República habla del ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales que tienen que hacer uso los tribunales de la República. Cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto, en el Tribunal Constitucional puede darle ganancia de causa, o cualquiera de los tribunales de forma difusa puede darle ganancia de causa a uno de esos derechos fundamentales que entraron en pugna. Es decir, el derecho fundamental a la salud con el derecho fundamental a la libre personalidad o a la autopersonalidad de cada quien. Por ejemplo, en Colombia había un problema de salud con piojos en una escuela y se decidió que por salud había que cortarle el pelo a todos los niños. Una niña de origen indígena alegó que su pelo era parte de su personalidad y no podían cortarle el pelo y se fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional determinó que había que cortarle el pelo porque en ese momento el derecho a la salud estaba por encima del derecho a la personalidad. Ahora, esos derechos no desaparecen de la Constitución. El derecho a la personalidad vuelve y se manifiesta en cualquier otra disputa porque permanece en la Constitución de la República. ¿Qué pasa con ese transitorio? Que si tú lo desconoces ahora, entonces tú lo estás expulsando de la Constitución de la República. Y no se puede expulsar de la Constitución de la República ninguna de sus disposiciones. De hecho, el Tribunal Constitucional en 2 sentencias ya ha dicho que no es inconstitucional la Constitución de la República. Claro que no. Están los límites del poder establecidos. El contrapeso. Ese transitorio no es una violación al derecho de igualdad de nadie. Ese transitorio no es más que un límite al ejercicio del poder y no se inscribe dentro de los derechos fundamentales porque no aplicarlo implicaría una expulsión de ese texto y no podemos trabajar los derechos fundamentales de acuerdo al 74 desconociendo un derecho fundamental y sacarlo de la Constitución de la República. Los legisladores son los que tienen la facultad de hacerlo. Ahora, yo le pregunto puntualmente, y hay que decir la verdad, usted forma parte de la corriente o de los ciudadanos que apoyan al presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Entonces, si es como usted dice, y yo creo que es así, no existen los votos, aunque sí existen los votos para la convocatoria a la reforma, porque para la convocatoria a la reforma es una ley previa y entiendo yo, no soy legislador, pero lo que yo veo y lo que dicen ustedes, saco mis conclusiones, que sí existe el quórum para convocar la ley a la reforma, uno. Si es así como usted dice que no existen los votos para la modificación final, si es así como usted refiere que hay un 70% de la población que está opuesta a la modificación constitucional, que también hay encuestas que valoran el gobierno del presidente y al presidente con un alto porcentaje por encima del 50%, ¿cuál es el miedo entonces en decirle, presidente,
o los seguidores del presidente Medina sometan la propuesta de modificación constitucional. Aquí nosotros lo esperaremos y votaremos. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no dejarlo en libertad de que lo hagan? No hay ningún miedo en relación a ese tema. Y nosotros, por ejemplo, como yo les decía ahorita, ponderamos de manera positiva la gestión de gobierno del presidente Danilo. Si a mí me preguntaran y me encuestaran cómo valoro la gestión del presidente Danilo, yo le doy un 100% positiva. Ahora, si ese mismo encuestador me dice, ¿usted está de acuerdo con una reforma a la Constitución? No estamos de acuerdo con una reforma a la Constitución de la República. No hay miedo en discutir ninguno de esos temas. Cualquiera puede someterlo y presentarlo. Lo que no hay es condiciones, y el presidente Danilo Medina conoce bien y sabe y tiene todos estos números en sus manos y conoce de que no hay condiciones en el país independientemente de los votos del Congreso que no alcanza, que faltan 30 o más legisladores para completar una reforma a la Constitución de la República. Hay una situación en el país que no se puede jugar ni atentar contra ella. Y nosotros apostamos a la sensatez del presidente, que haya un entorno de él que esté promoviendo esto. Eso es diferente. ¿Quién no quisiera promover a un buen gobierno? Eso no está mal. Se hizo con Leonel Fernández en el año 2020, en el año 96-2000. El presidente dijo que no y se opuso a una reforma a la Constitución para beneficiarse a sí mismo. Pero también en el año 2012, el presidente Danilo en las encuestas daba un 25% y Leonel Fernández casi un 60%, pero se negó a una reforma a la Constitución de la República para seguir, porque no se puede modificar la Constitución para estos fines. Y nosotros creemos que hemos llegado como sociedad dominicana a una madurez tal para imposibilitar que este tipo de situaciones puedan generarse afectando la democracia y la estabilidad económica y social del país. Doctor, licenciado, cuando se habla de acuerdo, todo el mundo piensa que es en torno a que el grupo de Danilo Medina ceda para que no vaya a la reelección, que no se presente. A mí, de forma personal, me preocupa mucho la unidad del partido, que el partido salga muy deteriorado. O sea, Leonel Fernández, desde mi punto de vista, necesita de Danilo Medina y del grupo de Danilo Medina para ganar las elecciones. No hacemos nada con ganar ahora la candidatura si no vamos a ganar la presidencia. O al revés. Finalmente, ¿ve usted posibilidad de que se siente ese comité político y esos dos líderes fundamentales, Danilo Medina, y lleguen a un acuerdo en cualquier sentido? Esas fórmulas mágicas, Leonel, Doña Candy, sí, porque todos estamos hablando, ¿verdad? Ya ocurrió, ¿verdad? Danilo, quien sea, una fórmula diferente para poder realizar el proceso, habilitación y competir en el proceso de primaria, para mantener el partido unido y poder ganar las elecciones. Si usted ve una posibilidad en ese sentido, y por otro lado, en el caso de que toquemos, ¿ve usted como legislador posibilidad de modificar la ley electoral para resolver el tema del arrastre y todo esto que estamos viendo, y de modificarse la Constitución, de incluir la unificación de las dos elecciones para mayo? Bueno, primero, en torno a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, yo apuesto a ella y apuesto al liderazgo del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina. De hecho, han demostrado ponerse siempre de acuerdo, a pesar de las situaciones más difíciles que podamos ver, pronosticar. Sin embargo, el PLD siempre ha salido abrazado de cada una de sus contiendas que ha tenido, de sus situaciones un tanto difíciles, algunas, y nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que esta no será la excepción. El PLD está llamado a propiciar un gran acuerdo, un gran pacto. Por supuesto, no estuviéramos hablando de este tema simplemente diciendo que la Constitución se respeta y punto. Si el presidente Danilo Medina se acoge a lo que dice la Constitución, este no fuera un tema de debate. Aquí se estamos debatiendo y discutiendo porque se intenta modificar de nuevo las reglas de juego
que se había establecido con anterioridad. A pesar de todo ello, yo creo que es importante que nosotros, por supuesto, nos sentemos a dialogar y resolver este tipo de problemas. Obviamente la Constitución nunca debería estar en juego su modificación. Creo, por otra parte, con relación a lo de la ley de partidos políticos, la ley electoral, de que la misma tiene que volver al Congreso Nacional. Ya la hubiésemos resuelto, porque estamos los PLDistas todos de acuerdo con esta modificación a la ley, por lo tanto, hubiésemos resuelto ya este tema importante que tenemos de cara al país. No me atrevo a pronosticarle ningún tipo de análisis, Michelle, en relación de que si la Constitución se modifica y el candidato presidente Danilo, porque no veo ese escenario dibujado en la República. ¿Se puede unificar las elecciones modificando la ley electoral? No hay posibilidad. Tiene que ser la Constitución. Tiene que ser la Constitución de la República obligatoriamente, porque es la que establece esta separación de las elecciones. Bien, diputado, gracias. Gracias a usted, Michelle, Marcela, doctor Sierra, encantadísimo de compartir con ustedes aquí. Bien, gracias por estar con nosotros. Oye, en la medida que avancen hay que volver. Tenemos que volver a hablar de eso. Para mí siempre será un placer. Lo que más me gustó es que usted, vamos a hablar de la parte política, el representante de la tendencia de Leonel Fernández, más tranquilo que yo he visto sentado ahí. Suavecito. Los otros están como nerviosos. Sí, pero enuncia su verdad de forma serena, tranquilito y con firmeza, ¿verdad? Sin sofoque, no tiene problema. Gracias, diputado. Muchas gracias a Le ustedes. damos las gracias al licenciado Demóstenes Martínez. Él es abogado y diputado por Santiago y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pausamos.